Bienvenidos a Más Terror MX. Esta noche les contaré una historia que los hará estremecer de miedo. Una historia que ocurrió en lo profundo del aterrador bosque Blackwood, donde se esconde una tenebrosa bestia. Su protagonista es un hombre que busca descansar en una cabaña para recuperarse de un doloroso infarto que había sufrido. Pero lo que encontraría ahí no sería paz ni descanso, sino el terror más absoluto. Cosas extrañas empezaron a suceder cuando cayó la noche. Un amigo vio algo aterrador en el bosque. Luego descubrirían a la terrible bestia de Blackwood que los acechaba. Pero nada es lo que parece. Entre sombras y secretos, la verdad empieza a revelarse. Una verdad aún más aterradora que la propia bestia. ¿Sobrevivirá el protagonista a esta noche de pesadillas? Descúbranlo escuchando toda la escalofriante historia. Así que prepárense, tomen un respiro profundo y enciendan las luces, porque esta historia los dejará sin aliento. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Vi 2 veces el rostro en la ventana, apretado contra la superficie, su aliento helado empañando el frío cristal. Al principio me pareció extraño, la piel bajo los ojos cayendo en ondulaciones de carne, dejando al descubierto los rojos estratos sensibles que había debajo. Era el invierno del 83 y había reservado la cabaña para 3 noches. Solo 3. Necesitaba un descanso, un lugar donde relajarme para recuperarme. 2 meses antes había sufrido un infarto, una experiencia dolorosa e insoportable que no le desearía ni a mi peor enemigo. Tumbado en el suelo de la cocina, la agonía me recorrió las venas, el pecho, el brazo y la mandíbula. Perdí el conocimiento y días después me encontré en la cama de un hospital. Fue mi hija Jen quien me descubrió. Gracias a Dios por ella. La cabaña iba a ser un retiro, un lugar alejado de las tensiones de mi vida, las secuelas de un matrimonio fracasado, las presiones de una carrera en declive y el calvario de mirar a la muerte a la cara. El consuelo se había convertido en un extraño. El miedo, sin embargo, era ahora tanto mi enemigo como mi compañero constante. Sentía cada latido de mi corazón. El menor cambio de ritmo o palpitación era un vivero de terror. El conocimiento de que en cualquier momento la agonía de la muerte podía sobrevenirme por la misma cosa que me daba la vida. Parecía pervertido, una abominación de propósito. Ahora vagaba por la vida como si fuera de cristal, temiendo que el menor esfuerzo pudiera hacerme añicos. Los médicos habían hecho su parte mediante la cirugía y la medicación. Ahora me tocaba a mí ayudar a mi cuerpo a curarse lo mejor que pudiera. Solo el tiempo diría hasta qué punto esos esfuerzos habían tenido éxito. Me aconsejaron que me relajara, que hiciera algo de fisioterapia limitada y que evitara cualquier tipo de ansiedad o descarga repentina. Pero, ¿cómo se evita un shock o una sorpresa desagradable? Por su propia definición, un shock es un acontecimiento desconocido, imprevisto e inesperado que acecha en la oscuridad de lo oscuro, mezclado con la niebla de lo que está por venir, a la vuelta de la esquina, en la habitación de al lado, un giro equivocado o una llamada telefónica no deseada con malas noticias. Todo el concepto de evitar lo imprevisto me parecía irrisorio. Y aún así, ahí estaba yo, preparándome para la tranquila soledad del campo, siguiendo el consejo de los expertos y de aquellos hombres y mujeres de estériles batas blancas. Casi había ignorado sus recomendaciones, quedándome desplomado en casa, supurando, contando las horas y los latidos de mi corazón como medidas finitas de mi vida. Cuando está quieta, la mente puede desencadenar una terrible avalancha de recuerdos. Pensé en Susie, en los años pasados juntos y ahora desperdiciados. Habíamos sido felices una vez, pero yo había tenido algo que ver en nuestro final.
vino a visitarme al hospital. Quizá ella también deseaba la reconciliación, pero sentir el abismo que nos separaba, sentada junto a mi cama, era peor que cualquier dolor físico. Sonreímos y pronunciamos las palabras vacías del día a día que abundan en todas las salas del hospital. Cuando se marchó, me tocó la mano durante unos brevísimos instantes, pero me di cuenta de que ya no albergaba la misma chispa que una vez sintió por mí. Intentó ser amable, pero hay cosas que se hacen y se dicen que nunca pueden retractarse. Un fuego de resentimiento que nunca puede extinguirse. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero algunos cortes son más profundos que otros. En aquellos sombríos días de soledad, solo tenía el pensamiento de mi hija para evitar que cayera en una oscura depresión. Y sin embargo, ella se quedaba con su madre la mayor parte del tiempo. Quizá yo también había sido frío con ella. Conocía mis defectos como marido, pero nunca había concebido que hubiera sido otra cosa que un padre cariñoso. Y así vivía estos breves 2 días a la semana en que podía verla. Los tiempos intermedios estaban llenos de miedo a la muerte y pensamientos de inutilidad. Amigos, familiares, médicos, todos me instaban a que me fuera de vacaciones, pero yo tenía miedo. Miedo de que mi corazón se rindiera. Miedo de las posibilidades que planteaba una mente ansiosa y preocupada por el frágil cuerpo que lo albergaba. Si no hubiera sido por Jay, nunca habría ido. Me visitaba varias veces a la semana y me animaba a ser lo más optimista posible con sus habituales ocurrencias y bromas. De hecho, me hizo seguir adelante y finalmente me convenció de que unos días fuera, en el campo, me vendrían bien. Aún así, me aterrorizaba quedarme solo, aislado, lejos de las cosas y de la gente. Y si sufría otro ataque, tal vez el siguiente sería mortal, e incluso si pudieran salvarme, estaría demasiado lejos para que la ayuda llegara a tiempo. Necesitaba un lugar donde pudiera relajarme lejos del mundo, pero no tan lejos de las maravillas de la medicina moderna. Por eso elegimos la cabaña Blackwood. Jay la había visitado de niño. Estaba situada en las afueras de un gran bosque, delimitada en una parcela de terreno, abierto por un hermoso río que fluía por el otro lado. A pesar de su aparente alejamiento del mundo, en realidad estaba solo a 6 millas del hospital más cercano, que se encontraba cerca de un pequeño pueblo, en el límite de aquella espesa y oscura red de árboles. Esto, y la insistencia de Jay en que él también se quedaría, me dejó bastante satisfecho al saber que la ayuda siempre estaría a mano. Sentí que empezaba a relajarme cuando salimos de la ciudad, y durante el trayecto ambos hablamos y reímos, recordando nuestros días juntos en la universidad. Por primera vez en meses me sentí positivo respecto al mundo, viendo cómo la autopista se alejaba en la distancia, cediendo su agarre de hormigón a la grandeza salvaje, indómita e impotente del aire libre. Solo una vez mencioné a Susie y nuestra separación, pero Jay no tardó en desviar la conversación hacia algo más positivo y divertido, como siempre solía hacer. Mantenía la esperanza de que el divorcio no se consumara nunca, de que ella volviera a mí. Pero la esperanza también puede ser un predicamento agotador. Así que intenté filtrar a Susie de mi mente lo mejor que pude. La carretera de una sola pista serpenteaba a través del bosque de Blackwood. Nos retorcimos a lo largo de 10 kilómetros de curvas y serpenteantes deslizamientos antes de llegar por fin al claro. Una gran mancha anegada de hierba salvaje alfombraba la zona, tanto que tuvimos que aparcar el coche a unos cientos de metros de nuestro destino por miedo a quedarnos atascados. En el centro del terreno empapado y casi pantanoso se alzaba el desvencijado y vetusto refugio al que pretendíamos llamar hogar durante los 3 días siguientes. La cabaña era pequeña de por sí, con una habitación principal, con una acogedora estufa de leña y 2 dormitorios estrechos en la parte trasera. Llevaba ahí una eternidad, de eso no cabía duda, y las oscuras vigas de madera que soportaban la pesada carga del tiempo se hundían en el techo. El olor a musgo y corteza envolvía el aire,
y el sonido del río que fluía al otro lado de la cabaña burbujeaba y se hacía de cerveza. Pacífico, sereno, pero misterioso. El primer día transcurrió sin incidentes. Exactamente lo que necesitaba. Relajarme con un libro frente a 3 grandes troncos que humeaban en el fuego y pasar un rato sentado en los escalones de la cabaña, observando cómo el río se hinchaba y se agitaba con las corrientes invernales. Fue entonces cuando comprendí el nombre del lugar. El bosque parecía pintoresco, pero impenetrable desde la distancia, y el claro donde estaba la cabaña solo era una pausa temporal en su avance, antes de que volviera a cubrir la tierra al otro lado del río. El bosque era oscuro y negro, sí, pero estaba lleno de vida, de vitalidad, de cosas: ciervos, zorros, escarabajos, conejos. Pero nunca me habría imaginado los horrores que acechaban entre sus apretadas ramas de hoja perenne. Muchas trampas para turistas sobreviven gracias a las historias de fantasmas y demonios ocultos en algún lugar cercano. Historias exageradas por los dueños de los pubs o los directores de los hoteles, que hablan de habitaciones por las que algo ominoso camina a medianoche. Los visitantes acuden en masa a esos lugares con la esperanza de pasar la noche en una habitación encantada, de vislumbrar algo en la oscuridad que susurre la idea de que la vida es más extraña, más interesante de lo que podríamos imaginar. Incluso aquella cabaña solitaria y olvidada parecía tener algo de mito. En una estantería, escondida en un rincón de uno de los dormitorios, Jay encontró un viejo libro de tapas duras deformado. Los papeles estaban amarillentos, y aunque contenía la fecha de publicación de 1967, estaba seguro de que solo había visto una prensada, dejada en la cabaña para excitar a los que ahí se alojaban. El libro se titulaba La bestia del bosque de Blackwood. Al hojearlo, descubrí que la autora había dedicado gran parte de su vida a documentar una leyenda local. Yo mismo había oído las historias cuando era más joven, pues una vez salí con una chica que vivía en un pueblo cercano. Todos los niños hablaban de la bestia de Blackwood, una criatura que el tío de todos había visto mientras cazaba en el bosque, oscura, corpulenta y monstruosa. Por supuesto, yo siempre me reía de esas cosas y nunca se habían encontrado pruebas concretas de ello. Pero cada invierno había rumores, susurros sobre algo que se paseaba por el bosque de noche. Cuando el día dio paso al crepúsculo, leí algunas de aquellas páginas, mientras Jay abastecía la estufa y preparaba la cena. Aunque descarté la leyenda como un disparate, el libro me pareció bastante convincente, y los testimonios de los testigos oculares contenidos en él me afectaron lo suficiente como para hacerme ver algo que no existía. Sombras que se movían en el exterior bajo el manto del crepúsculo. Empecé a sentir mi corazón una vez más y decidí que lo mejor era dejar atrás los terrones del género de terror, realidad y ficción. Mi mente seguía cargada con la tensión de que Susie me hubiera abandonado y el miedo a que la más mínima palpitación fuera la señal de otro ataque al corazón. Así que los relatos de una criatura terrorífica que se cebaba con los que estaban cerca de mí, por muy absurdos que fueran, no eran adecuados para un carácter frágil. En cambio, el aire puro del campo me estaba sentando muy bien. Después de cenar, Jay me sorprendió con una botella de mi whisky favorito, la Gabulín de 16 años. Sabía que los médicos no lo verían con buenos ojos, pero la idea de agitar aquel cálido oro líquido por mi boca y dar un trago profundo me recordó algo esencial. Me recordaba que volvía a ser normal, a ser fuerte, a estar sentado en mi casa familiar con mi mujer y mi hija, disfrutando del lado bueno de la vida. Unas copas no serían inoportunas. Hablamos y nos reímos del pasado mientras jugábamos a las cartas y disfrutábamos de nuevo, reviviendo viejas aventuras que habíamos vivido viajando juntos durante nuestros veranos universitarios con la vieja pandilla. Me habría quedado ahí felizmente envuelto en la comodidad de aquellos recuerdos durante una eternidad, y en muchos sentidos me habría gustado
poder hundirme más en aquel momento de alivio de mis preocupaciones recientes. Pero no pudo ser. Hacia las 11, la estufa de leña se estaba agotando y casi nos habíamos quedado sin leña. Jay, borracho, cogió una antorcha y decidió que iría rápidamente a recoger un poco más para que pudiéramos seguir pasando buenos ratos. No protesté, estaba contento. Me conformaba con permitir que aquella noche continuara. Era un buen amigo e insistió en que no levantara un dedo ahí fuera. En la fría oscuridad, siempre fue más valiente que yo, y mentiría si dijera que la descabellada idea de que algo acechaba en el bosque no me había dejado huella. Observé por un momento desde la ventana cómo el haz de luz de su linterna rebotaba sobre la hierba, irregular, ahora helada. La luz cayó durante un segundo y oí resonar la risa alegre y borracha de mi amigo mientras se levantaba de nuevo antes de continuar hacia la arboleda. Sonriendo, volví a mi libro preferido, hojeando una página de una novela policíaca menos peligrosa que la lectura anterior. Al cabo de unos 15 minutos, me di cuenta de lo verdaderamente silenciosa que era la cabaña. No había ruido, ni viento, ni sonidos de la vida o de los vivos. Y por primera vez, percibí que algo siniestro descansaba en la quietud. De repente, Jay interrumpió en la cabaña y se desplomó en el suelo, jadeando. Se volvió hacia la puerta y la cerró de una patada frenética con los talones, con los ojos desorbitados, presa del pánico, incrédulo. Volvió a ponerse de pie. Giró una mesita sobre su extremo y la encajó contra la piel de la madera envejecida bajo el picaporte. «Ayúdame, por el amor de Dios», susurró ansiosamente. Me levanté rápidamente y corrí en ayuda de mi amigo, ayudándole a colocar los muebles, todo lo que tuviera peso, contra la puerta. Era la primera vez desde el infarto que hacía un esfuerzo físico, y no sería la última. Sentí que la sangre bombeaba por mi pecho y me estremecí momentáneamente ante la sensación. Intenté averiguar qué había pasado, pero Jay estaba agotado y angustiado. Una brillante mancha de sudor le corría por la mejilla mientras resollaba y jadeaba en busca de aire. Accionó el interruptor de la luz, sumiéndonos en una oscuridad solo rota por una luna creciente que colgaba del cielo exterior y cuya luz rasgada iluminaba vagamente el interior de la cabaña. Merodeando por la ventana que daba al bosque, su mirada no se apartó ni un momento del mundo helado del exterior. Permanecimos ahí de pie, sin que mis repetidas preguntas obtuvieran respuesta, y poco a poco volvió mi fragilidad. Me froté el pecho un momento mientras la ansiedad de mi amigo parecía contagiarse a mí. Mi corazón se aceleró y mi mente osciló como un péndulo entre el miedo a un agonizante ataque al corazón y el terror grabado en el rostro de Jay. ¿Qué le había asustado tanto? Respiré hondo para calmarme, pero Jay no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrado en la oscuridad del exterior. Solo cuando le serví un whisky grande, rompió por fin su silencio. Nunca me han asustado las palabras, pero la de mi amigo me estremeció. ¿Hay algo ahí afuera? No respondí inmediatamente, pero cuando lo hice, solo se me ocurrió preguntar: ¿algo? ¿Qué podía querer decir con un término tan indefinido? En parte, en aquella parte del país no había osos, ni grandes depredadores, pero parecía que Jay había visto algo grande en el bosque. Había estado recogiendo leña para la estufa alrededor de la arboleda del bosque, y mientras describía que estaba allí de pie, escuchando una breve ráfaga de lluvia que golpeaba el dosel por encima de él, pude ver cómo el miedo se apoderaba de sus entrañas, al igual que de las mías. Mi corazón empezó a palpitar con más fuerza mientras Jay tartamudeaba las palabras. Lo vi moverse entre los árboles, directo hacia mí. No miré atrás, pero te aseguro que no era humano. Sabía que mi amigo estaba convencido por lo que había dicho, pero aunque yo descartara la idea de que una criatura desconocida acechara en el bosque exterior y quizá en el intento ocultaba las descripciones de las páginas amarillentas de aquel libro que se habían grabado en mi mente,
sí que albergaba la idea de que había alguien ahí afuera. Alguien peligroso, loco, o quizá ambas cosas. Mi pulso seguía acelerándose y notaba que el corazón me latía desbocado ante la idea de una figura sombría merodeando fuera, observándonos, esperando. Después de serenarse por fin, Jay me preguntó si me encontraba bien, y su miedo se convirtió en preocupación por su amigo. Pero yo estaba obsesionado con un único curso de acción: escapar. Me precipité hacia el teléfono de la cabaña, pero al descolgar el auricular me recibió un silencio glacial. La línea estaba cortada, y lo que aquel auricular inmóvil y sin vida dijo sobre la amenaza invisible a la que estaba seguro que nos enfrentábamos bastó para infundirme pavor en el alma. Me quedé ahí un momento, intentando desesperadamente formular un curso de acción. Aquel lugar sereno y tranquilo durante el día me parecía ahora impotente y carente de piedad. Solo quería volver a casa. Jay me hizo un gesto y luego señaló con una mano temblorosa la obscuridad del exterior. Fue entonces cuando dejó escapar un susurro sofocado. Está ahí. Al mirar hacia la noche iluminada por la luna, al principio no vi nada, pero cuando mis ojos se adaptaron al oscuro paisaje, por fin lo vi. En el fondo, tenía la esperanza de que Jay simplemente hubiera bebido demasiado y se hubiera asustado mientras estaba ahí afuera. Pero ahora se había extinguido cualquier sueño de una explicación sencilla e inofensiva. Alguien estaba de pie entre los árboles, simplemente de pie y mirando, bañado en la oscuridad. Era difícil distinguir algún detalle. Lo único que se veía era una silueta, la silueta de una figura encorvada, con el brazo alrededor de un árbol, como si se sostuviera. No podía estar seguro, pero tenía la sensación de que su mirada estaba clavada en nuestra cabaña, nuestro desvencijado refugio nocturno, que sin duda había pasado ahí muchos inviernos antes, y tal vez incluso se había encontrado con quienquiera que fuera, o con lo que fuera que nos miraba desde el otro lado de la empapada extensión de pantano helado que nos rodeaba. ¿Quién es ese?, balbuceé. Baja la voz, me respondió Jay. Así que susurramos y hablamos de la figura encorvada que se hallaba solo a unos cientos de metros de nosotros. No es un hombre, repetía Jay, pero seguía intentando disuadirle de esta conclusión. Lo vi a través de los árboles. Se movía de una forma extraña. Cojeaba como si estuviera desequilibrado o deformado o algo así, pero se movía rápido. No tengo idea de cómo he podido volver. Quizá no se aleje de los árboles. Sus ojos se abrieron de par en par y estaba claro que una revelación había brotado de su mente. Se volvió de repente, atravesando la habitación hasta la mesa donde había dejado aquellas páginas amarillentas que hablaban de una extraña criatura que vivía en el bosque. Y ahí lo hojeó, protegiendo lo mejor que pudo la luz de su linterna con la mano. Mientras le observaba hojear el contenido y hojear aquello por lo que parecía tan animado, casi me reí de la insinuación. Es un hombre, Jay, solo alguien que nos está tomando el pelo. Pero estaba convencido de lo contrario. Mira esto, dijo, siguiendo el texto con el dedo mientras leía. Los relatos han variado a lo largo de los siglos, pero un elemento central del mito afirma que la bestia de Blackwood solo sale del bosque por la noche. Se ha sugerido que la criatura utiliza el espeso dosel como protección durante las horas diurnas. Los lugareños afirman que es totalmente nocturna. La bestia no existe. Podía sentir cómo se me engrosaba el pulso al aumentar mi presión sanguínea ante la idea, tanto que tuve que sentarme un momento para permitir que mi corazón recuperara su latido normal. ¿Estás bien? Estaré bien. Esperemos a que amanezca y podamos irnos. ¿Estás loco? ¿No has visto esa cosa de cerca? Es enorme y rápida, y si quiere entrar aquí, lo hará. Así que hay un bicho raro en el bosque. No puede esperarnos toda la noche, de todos modos. Probablemente solo sea un cazador o alguien que acampa en el bosque. Será inofensivo. Escuché salir las palabras de mi boca,
Ni siquiera yo las creía. Había algo en aquel lugar, un silencio, mortal, helado, una sensación enfermiza de pavor que flotaba en el aire, oculta entre la corteza y el musgo. Jay se volvió para mirar afuera, hacia la pradera que se extendía hacia nuestro coche, durmiendo en el frío nocturno entre nosotros y el bosque melancólico. Tenemos que irnos, o puedes quedarte aquí y yo llamaré a la policía. En cualquier caso, me voy. Se volvió para mirarme con severidad. ¿Qué prefieres? Puede que no estuviera convencido de que hubiera sido una criatura desconocida la que lo había acechado por el bosque, pero por Dios que no quería quedarme solo en aquella cabaña. Metí mis cosas en una bolsa y Jay hizo lo mismo, cogiendo cada uno un cuchillo de la cocina para protegernos. Y ahí nos quedamos, mirando la puerta, con un montón de muebles encajados tras ella. Desmontamos nuestra improvisada barricada tan silenciosamente como pudimos, y, blandiendo nerviosamente nuestros cuchillos de cocina, abrimos lentamente la puerta. Crujió suavemente, aspirando el aire nocturno que parecía frío y amargo, y dejó ver un lento golpeteo de lluvia ligera que amenazaba con algo mayor desde los cielos. Jay asomó primero la cabeza y tras un breve silencio me hizo señas para que me acercara. Bajamos la docena de escalones que conducían a la hierba y al asomarnos por la esquina pudimos ver nuestro billete de vuelta a casa. El coche estaba aparcado a unos cientos de metros de donde nos encontrábamos, encajado en el último trozo de pista de tierra que daría paso a la carretera y luego al abrazo seguro del hogar. Si lo conseguíamos. Tardamos más o menos un minuto en llegar, pero sabiendo que la figura del bosque acechaba en algún lugar cercano, parecía que faltaba una eternidad. Me colgué la correa de la mochila al hombro y Jay, consciente de mi estado, se dirigió primero hacia el coche. La hierba encharcada chirriaba al pisarla, y la lluvia empezó a enfurecerse mientras nos acercábamos tímidamente a la seguridad del coche. Intentamos ser lo más silenciosos posibles, pero incluso a la luz de la luna tuvimos que utilizar las linternas para ver lo que teníamos delante, anunciando nuestra posición a cualquier persona o cosa que se encontrara en las inmediaciones. Yo seguía mirando hacia el bosque, hacia la línea de árboles, hacia el río que crecía a mis espaldas. Pero no veía nada, ni oía nada, salvo las gotas de lluvia que ahora golpeaban contra el coche y salpicaban el capó. Entonces, Jay se detuvo de repente. ¿Qué pasa?, susurré por encima de la lluvia, con el corazón latiendo desbocado y la garganta seca por la preocupación. La lluvia amainó ligeramente, sustituida por el silencio de un paisaje petrificado, congelado por un frío invernal. Jay habló sin volver la cabeza hacia mí, su aliento visible en el haz de luz de mi linterna. Me ha parecido ver algo que se movía en la arboleda. Un crujido de madera, el sonido de lo invisible caminando sobre el suelo del bosque. ¡Vamos!, susurró Jay con urgencia, y empezamos a correr a toda velocidad. La adrenalina corría por mis venas mientras mi pulso latía desesperadamente. Mientras seguíamos adelante, solo podía pensar en mi corazón y en las respiraciones profundas, entrecortadas y heladas que hacía para intentar calmarme. A medida que nos acercábamos al coche, la más tenue brizna de luz de luna flotaba en el aire, mientras la media luna que teníamos sobre nosotros giraba detrás de un grupo de nubes. Y el mundo adquiría un extraño azul helado. Tropezando con la hierba, llegamos por fin al contorno gris de nuestro camino a casa. «Abre la puerta, vámonos de aquí», supliqué mientras Jay buscaba las llaves a tientas y las dejaba caer al suelo. ¡Mierda!, gruñó. Instintivamente apunté mi linterna hacia abajo, iluminando la larga hierba salvaje, ahora blanqueada por una gruesa capa de escarcha bajo nuestros pies. Esperé un instante y al mirar hacia el suelo, me di cuenta de que algo no iba bien. Jay no se movía. Ni siquiera había mirado hacia abajo para ver dónde había dejado caer las llaves. Miraba fijamente algo, y la expresión de puro pánico de sus ojos
Me dijo que no estábamos solos. Levanté la mano y con ella un rayo de luz brilló en el coche. Dos grandes ojos nos miraban desde el otro lado del vehículo. Una cosa encorvada y corpulenta nos miraba, agazapada detrás del capó del coche. Se estremeció y al levantarse lo vi por un momento. El pelo mojado, la boca abierta, la cara de un gris pálido y tembloroso. Gemía fuertemente, con un trasfondo extraño, sobrenatural y agudo que no hacía sino aumentar el horrible aspecto de la criatura. ¡Corre!, gritó Jay. No necesité que me lo dijera 2 veces. Dejé caer la mochila y corrí tan rápido como pude. Jadeé, sudé, tropecé, me impulsé hacia adelante con cada gramo de energía que me quedaba, y mientras lo hacía, llegaron los primeros dolores. El frío helado me salpicaba en los ojos. Me caía 2 veces, ayudado a ponerme en pie por mi amigo. Mi corazón se tambaleaba, se agitaba y golpeaba en mi pecho. Sentía la leve punzada de dolor que subía por mi cuello, anidada en mi mandíbula. Se me apretó el pecho. Lloré de terror. Se trataba de un ataque al corazón. ¡Socorro!, grité, pero lo único que oía era a Jay corriendo detrás de mí, gritándome que me moviera más deprisa. «Sigue adelante y no mires atrás». A medida que la cabaña se acercaba, oí la desgarradora ausencia de los pasos de mi amigo. Conocía a Jay. Todos aquellos años tan unidos como estábamos, él siempre fue el valiente. Algo de lo que a veces había sentido celos. Él, lo bastante testarudo como para enfrentarse a cualquier cosa. Comprendí implícitamente que me estaba haciendo ganar tiempo. Un gesto desinteresado que me ayudó a llegar hasta los escalones, trepando por ellos sin girarme y verle mirando fijamente a la criatura, cara a cara, la bestia envuelta en fragmentos de noche. Cuando su corpulenta masa se abalanzó sobre él, un dolor punzante me subió por el cuello desde el pecho. Me desplomé en el suelo, pero él me necesitaba, y la vida que quedaba en mi debilitado cuerpo me obligó a utilizarla para ayudarle. Poniéndome en pie tambaleantemente, con el aire de la noche escociéndome los pulmones, me lancé hacia adelante, agarrándome el pecho, dispuesto a golpear a la bestia con todo lo que me quedaba. Antes de que pudiera ayudar, Jay apareció de la oscuridad, me agarró del brazo y me arrojó al interior de la cabaña. Volvió a trancar frenéticamente la puerta. Nos desplomamos en el suelo, sin aliento, decidiendo mantener las luces apagadas, y escuchamos arrastres en la oscuridad, pero nada más. El dolor en el pecho había remitido ligeramente. Estaba claro que el infarto había empezado, pero ¿cuándo acabaría conmigo? Parecía incierto. ¿Qué era esa cosa?, pregunté entre jadeos. No lo sé, pero no era humano, dijo Jay solemnemente antes de mostrarme el cuchillo que había utilizado durante la pelea, ahora cubierto de un pútrido líquido negro. No creo que ni siquiera esto le hiciera mucho daño. Esto es una locura. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, simplemente no lo sé. Y así esperamos y esperamos. Pero el dolor en mi pecho crecía sin cesar. Mi respiración era más errática. Tomé mis pastillas, pero sabía que el viejo enemigo había vuelto y que necesitaba algo más que esto para calmar mis nervios. Si no recibía atención médica, había muchas posibilidades de que muriera. Jay me miraba fijamente mientras estaba sentado en el viejo sofá contra la ventana, preocupado porque cada respiración fuera la última. Tenemos que llevarte a un hospital, dijo con suavidad. Sí, llévame en helicóptero. Los dos nos reímos por un momento. Jay se levantó y miró hacia afuera. Al principio parecía reacio, y no era de extrañar, teniendo en cuenta lo que acechaba afuera. Pero su preocupación por mí pareció ahogar poco a poco su miedo. Ya no veo nada ahí afuera. La luna está detrás de esas nubes y puede que tengamos más oportunidad. Creo que puedo llegar hasta el coche yo solo. Pero esa cosa de ahí fuera, dije en el fondo, avergonzado de que mi miedo a la muerte galvanizara la esperanza de que mi amigo encontrara el valor para intentar superarlo. Se inclinó sobre mí
y sonrió amablemente, dándome una palmada en el hombro. Puedo hacerlo. Está muy oscuro allá afuera. Tendrías que usar una linterna y entonces te vería, dije haciendo una mueca de dolor, una vez más ante el creciente dolor en mi pecho. La encenderé y la apagaré. Así no sabrá dónde estoy. Quizás se confunda. No lo sé. Apretó la linterna con fuerza mientras miraba el cuchillo de cocina que tenía en la otra mano. Espero que eso me dé tiempo suficiente para ver lo que tengo delante y dirigirme al coche. Las llaves deberían seguir donde las dejé. Jay, por favor, espera hasta mañana. Le pedí, pero cuando mi amigo me miró agarrándome el pecho, supe que ya había tomado una decisión. Y una parte de mí se alegró de la esperanza que me proporcionaba su valentía. Pon una barricada en la puerta en cuanto salga. De acuerdo, dije, intentando contener las lágrimas de dolor y de preocupación por la vida de mi amigo. Me dio un abrazo y se marchó. Cerré la puerta y reforcé una vez más con todo lo que pude encontrar, antes de incorporarme de nuevo en el sofá y mirar hacia afuera. Al principio no veía nada más que la negra quietud del bosque. Después una ráfaga de luz, luego otra y otra, cuando la antorcha de Jay se encendía esporádicamente. Cada destello iluminaba el paisaje a su alrededor como una fotografía fantasmal que documentaba su avance hacia el coche. Pude ver lo que hacía y sonreí para mis adentros por un momento, una vez más impresionado por su ingenio. No se movía en línea recta, sino en zigzag, de modo que no se podía anticipar su trayectoria. Otro destello, y otro más. Cada vez ni un rastro de la criatura y un preciso movimiento cerca del coche. Hierba, árbol, un desierto anónimo de oscuridad. Otro destello, otro trozo de hierba. Estaba muy cerca. Entonces, la luz intermitente se volvió errática, moviéndose en una dirección, luego en otra, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha. ¿Se había perdido? ¿No sabía en qué dirección iba el coche? Entonces me vino a la mente un pensamiento más horrible. ¿Le perseguían? Un destello de luz. Nada. Luego otro. Otra vez nada. Finalmente, la luz brilló. Había llegado al coche. La luz se apagó rápidamente, seguida del sonido de una puerta que se abría. Un último destello de la linterna. La silueta aislada de una figura encorvada detrás de mi amigo. Un grito que helaba la sangre. Y luego nada. Jay se había ido. La bestia lo había atrapado y yo estaba solo. La pena se mezclaba ahora con el miedo, alimentando los dolores de mi pecho y brazo. Lo más probable era que mi amigo estuviera muerto y yo estaba seguro de que pronto le seguiría. Caí de rodillas, seguro de que era el fin. La agonía me subió por el pecho una vez más. Me arrodillé en la oscuridad, solo, resignado a mi muerte. Pero a medida que mi corazón se ralentizaba, mis pensamientos se aceleraron. Se volvieron hacia mi hija. Ya fuera un buen padre o no, que me condenaran si la dejaba huérfana de padre. Y Susie, aún la quería, y quizá, en aquellos dulces recuerdos de tiempos mejores entre nosotros, podría arreglar las cosas. Mi corazón seguía latiendo, y mientras lo hacía, aún quedaba tiempo para la esperanza, para la huida, para la vida. Pero, ¿tiempo para hacer qué? El teléfono estaba muerto, y lo único que podía esperar era la luz del día. Pero para eso faltaban al menos 3 horas, y dudaba mucho que durara tanto, sin tener en cuenta que no estaba seguro de que la vieja puerta de la cabaña pudiera sobrevivir a un ataque de lo que fuera aquella criatura corpulenta que acechaba afuera. Miré por la ventana. La lluvia azotaba una vez más, oscureciendo un mundo exterior ya mal definido. Aún así, estaba seguro de ver algo cojeando en la oscuridad. Cuando los destellos de la luz de la luna atravesaron las nubes de carbón, tuve la certeza de que el atacante estaba ahí afuera, en alguna parte, caminando, dando vueltas, esperando. Pero, ¿qué era? ¿Era un hombre?
¿O era una cosa aún por descubrir por la ciencia? No sabía a dónde dirigirme, pero solo podía pensar en volver a casa con mi familia. El cálido abrazo esperanzado de Susie y de mi hija bastó para avivar mi búsqueda de una salida. Mi único refugio era el libro, aquel volumen del que antes me había burlado con tanta facilidad. Ahora tenía que considerar la posibilidad de que mi querido amigo y yo hubiéramos entrado en contacto con la bestia de Blackwood. Al principio del día, esa idea me habría parecido ridícula, pero el miedo abre rápidamente la mente a cualquier vía de escape. Me senté a la mesa y utilicé la luz de mi linterna para iluminar las páginas, protegiéndola aún del exterior. Lo que leí me intrigó. La criatura había sido descrita desde el siglo XVIII, e incluso se sugería que había sido vista antes, ya que había referencias a el hombre gris del bosque de Blackwood en relatos fragmentarios de siglos anteriores. No parecía haber muchos avistamientos en el siglo XX. De hecho, la última persona que se había presentado oficialmente había sido en 1952, afirmando haberse encontrado con una figura encorvada, de rostro gris y espalda arqueada y contorsionada, que desaparecía entre los árboles al otro lado del bosque. Los mitos originales no decían mucho sobre sus orígenes, pero sin duda hablaban de sus motivaciones. La criatura se sentía atraída por la codicia. A los niños se les decía que compartieran y fueran amables, pues de lo contrario, la bestia de Blackwood aparecería del bosque y se los llevaría por la noche. No podía mirarme al espejo y decir que nunca había sido culpable de avaricia, de egoísmo o de otra serie de pequeñas flaquezas humanas. Pero ser castigado de este modo me parecía cruel. Un prisionero moribundo atrapado en la cabaña del bosque de Blackwood. Volviendo al libro, la única supuesta protección contra la criatura era la luz, o ser una persona sin fragilidades egoístas. En siglos pasados, los aldeanos de la zona bordeaban los senderos del bosque con antorchas encendidas cuando se había avistado a la bestia, para alejarlo de los viajeros incautos. Cada golpe me producía oleadas de terror. No era mi corazón, sino alguien en la puerta. Confiaba más allá de toda esperanza en que mi amigo hubiera logrado una vez más eludir las garras de la criatura. Blandiendo un cuchillo de cocina, me acerqué cojeando la puerta y me armé de valor para gritar: «Jay, ¿eres tú?». Recé para que así fuera, pero la respuesta que recibí no fue la voz de uno de mis más antiguos amigos, ni siquiera la de un hombre, sino el grito estridente de algo totalmente inhumano, un sonido que hablaba del tiempo, de la edad, del musgo y del bosque húmedo, un chillido infantil de propósito indecible. La puerta tembló violentamente cuando apilé masillas, ollas, todo lo que pude encontrar detrás de la barrera de madera. Los golpes eran fuertes y furiosos y los gritos continuaban. Me agarré los oídos con desesperación y entonces recordé. La luz, las antorchas de antaño ahuyentando a la bestia. Accioné el interruptor y la luz del porche se encendió en el exterior. Otro grito resonó en el paisaje vacío y al oírlo, el ruido cesó. Encendí rápidamente todas las luces de la casa, consciente ahora de la debilidad de la criatura. No estaba seguro de si duraría, pero si conseguía llegar hasta el amanecer, tal vez el sol me salvaría. Entonces lo oí. El sonido de algo que se movía, arrastrando los pies, trepando. Me quedé paralizado al darme cuenta. Procedía de mi dormitorio. La bestia había entrado, atraído sin duda por la codicia y el egoísmo que había albergado a lo largo de mi vida. Lentamente, la puerta del dormitorio se abrió chirriando. Mi corazón latía con fuerza y de nuevo mis pensamientos se volvieron hacia mi familia, hacia la risa de mi hija y la reconfortante caricia de mi esposa. Me alimentaron, me impulsaron a una fuerza que no sabía que tenía. Me lancé aterrorizado por la habitación,
golpeando la puerta, incluso con todo mi ímpetu. La mano de la criatura consiguió colarse por un hueco, con su piel gris y su pelo negro empapado por la lluvia. Golpeé con el cuchillo, pero no acerté en el brazo. La bestia parecía dudar un instante, y al hacerlo, introduje la mano por el hueco de la puerta y encendí la luz de la habitación. Un aullido de dolor. Y luego nada. Boqué y me apoyé en la puerta durante un rato antes de armarme de valor y mirar adentro. Había una ventana abierta de par en par, pero la habitación estaba vacía. Cerré la ventana y volví tambaleándome a la habitación principal. Se me aceleró el corazón y mientras luchaba por mantenerme en pie, un dolor arrullador me subió por la espalda y se me clavó en el pecho, dejándome sin aliento. Sentí que iba a desmayarme y me tambaleé hacia adelante, cayendo sobre el sofá. Respiré lenta y profundamente. Todavía no. Por favor. Dios, todavía no. La cabaña permanecía inquietantemente silenciosa, y en ese silencio se asentaban los recuerdos de tiempos mejores, de mi hija jugando de niña, de los viajes con Jay a los 20 años, de la sonrisa de Susie. No sé cuánto tiempo estuve ahí tumbado, pero sabía que pronto mi cuerpo se rendiría. Miré por el gran ventanal que había detrás del sofá y esperé ver los primeros rayos del sol, pero solo vi obscuridad. Si quería sobrevivir, tenía que llegar hasta el coche, escapar de la bestia y atravesar el bosque hasta llegar a un hospital, o al menos a una carretera principal. Si quería volver a mi familia, si quería arreglarlo todo, el coche era mi única esperanza. Era todo o nada. De repente, la cabeza de la criatura se alzó por debajo del alféizar de la ventanilla. El rostro inhumano se apretó contra el frío cristal. Su piel gris se hundió y se desprendió de sus ojos, dejando ver la carne roja y húmeda que había debajo a la luz de la cabina. El shock había acabado conmigo. Mi corazón se detuvo durante un breve instante y luego palpitó con fuerza, luchando por mantenerme con vida. Mi cuerpo se debilitó y mi cabeza descansó a escasos centímetros de la ventanilla. Levantando la vista con impotencia, vi cómo la bestia me miraba fijamente a los ojos a través del cristal. Mi corazón volvió a latir con fuerza, golpeando el interior de mi pecho. Un dolor agudo me subió por el cuello. La mirada teñida de verde de la criatura se clavó en mí y mientras su aliento empañaba el cristal, agarré lo único que tenía a la mano, el viejo libro amarillento, y se lo lancé a aquella cara pútrida. El libro, seguido del puño, hizo añicos el cristal e innumerables trozos y fragmentos cayeron sobre la bestia y sobre mí. Un grito, un horrendo alarido de burla atravesó la helada noche ennegrecida cuando golpeé aquellos rasgos horribles y malditos, una y otra vez. Sus manos espinosas se agitaron y agitaron, agarrándome, y por un segundo pensé que iba a arrancarme del interior de la cabaña. Entonces, la escarcha invernal salió en mi defensa. La bestia resbaló sobre una tubería que se aferraba al exterior de la vieja y desvencijada cabaña. Y mientras yo le arañaba la cara con total repugnancia, la criatura cayó los 2 o 3 metros que la separaban del suelo. El sonido de algo herido que yacía bajo la ventana destrozada rompió mi aturdimiento mientras miraba el contenido de mis manos. Donde antes había ojos, ahora la cara me miraba sin ojos. Donde una vez hubo una boca, la criatura se abría de par en par, sin vida, sin mandíbula y completamente sin agencia, pues en mi desvanecido agarre yacían los restos desgarrados y arrugados de una máscara. En el suelo, debajo, un hombre se retorcía de dolor, envuelto en los vestigios de un traje corpulento, falso y monstruoso, pues la caída le había dejado sin aliento. Entonces, algo se movió en la oscuridad cercana. Un repiqueteo de pies, ligero y ágil. Susie. La
que pronto sería mi exmujer, a la que había adorado y por la que había agonizado. Gritó atendiendo a su amante en el suelo. Mi más íntimo y querido amigo, Jay, la bestia del bosque de Blackwood. Susie me miró con odio y desprecio en los ojos, pero yo no podía reunir ira, ni celos. Lo único que podía pensar era que debía de ser un monstruo para haber merecido semejante malicia de aquellos a quienes amaba. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Jay se levantó lentamente, pero no pudo reconocerme. No podía mirar al amigo al que había traicionado. Entonces, por fin, mi corazón comenzó a ceder. No por el miedo o el temor, sino por la tristeza, la pérdida, la angustia de un corazón roto. Me levanté agarrándome el pecho y mientras me tambaleaba hacia atrás, vi la cara sonriente de Susie y a continuación las palabras del que había sido mi amigo de confianza. Gracias a Dios. Se abrazaron bajo la ventana mientras yo caía al frío y sólido suelo de madera de la cabaña. Sin embargo, no perdí el conocimiento. El dolor era agonizante, pero nada comparado con las agudas incisiones que me causaba cada palabra pronunciada desde debajo de la ventana. ¿Qué vamos a hacer con la ventana?, preguntó Susie. Diré que la rompió durante el infarto, pero ¿quizá lo adivinen? No, cariño, no adivinará nada. Estará muerto y podemos empezar una nueva vida, juntos, cuando paguen el seguro. Ahora tienes que volver al bosque y volver a casa. Yo limpiaré aquí y llamaré a una ambulancia cuando esté seguro de que se ha ido. Casi me reía para mis adentros mientras me retorcía indefenso en el suelo. Tenía la esperanza de que Susie hubiera rechazado el divorcio por amor, porque en el fondo seguía queriéndome. Pero en lugar de eso, era solo para aferrarse a cuánto dinero le haría ganar mi muerte. Durante un rato oí a Jay resbalar y maldecir mientras intentaba trepar por la ventana rota una vez más, pero cada que lo hacía no conseguía meterse dentro. Entonces cambió de táctica y trató de empujar la puerta, pero de nuevo yo la había trancado eficazmente y obviamente no quería forzarla y dejar más pruebas del juego sucio. Fue entonces cuando empezó a gritar de rabia y a maldecir mi nombre. Era solo cuestión de tiempo de que entrara, limpiara el lugar y dijera a la policía cuánto lamentaba que el corazón de su viejo y querido amigo se hubiera rendido. Mis últimos pensamientos fueron sobre mi hija, sobre no tener nunca la oportunidad de enmendar mis errores como padre. Finalmente, me desmayé. Sin embargo, mi supuesta muerte no se produjo. Me desperté y me encontré en el resplandor blanco de una habitación de hospital, con la mano cogida con fuerza por mi hija, que dormía en una silla junto a mi cama. El médico que me atendió me dijo que había sufrido otro infarto, pero que no había sido tan grave como el anterior y que, aunque debía tomármelo con calma, con algo de terapia me recuperaría. La policía quería hablar conmigo. Les conté lo que había ocurrido y ellos, a su vez, me dijeron todo lo que sabían. Habían descubierto mi cuerpo inconsciente junto a una carretera principal a las afueras del bosque de Blackwood, a las afueras de la ciudad más cercana. Registraron minuciosamente la cabaña y la encontraron en el mismo estado en que la había dejado, con la ventana destrozada y la puerta principal cerrada y atrancada desde dentro. No había rastro de Jay ni de mi esposa. Simplemente no se les pudo encontrar. La única prueba de que habían estado ahí eran sus huellas en el barro que rodeaba la cabaña, acompañadas de un tercer conjunto mucho mayor, que conducían de vuelta a lo más profundo del bosque de Blackwood. Espero que hayan disfrutado de esta aterradora historia tanto como yo al contarla. La noche en el bosque Blackwood dejó al protagonista al borde de la muerte, pero también le reveló oscuros secretos sobre las personas en las que más confiaba.
Gracias por acompañarme esta noche de velas encendidas y luces apagadas. Antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que realmente el monstruo de Blackwood los estuvo acechando en la oscuridad? ¿Habrá sido él el responsable de que desaparecieran Jay y Susie? Déjenme sus temibles teorías en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirse a Más Terror MX para más capítulos de horror. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.